Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buen día. Este video es para explicar acerca de lo que algo de la propiedad, del derecho real de propiedad, específicamente su protección, la protección de la propiedad. Como bien sabemos, la propiedad es el derecho real que toda persona tiene sobre un bien o cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fije la ley. Está fundamentado en el artículo 803 del Código Civil para el Distrito Federal. Y bueno, procedemos a la protección de la propiedad. Para proteger la propiedad existen las mismas figuras jurídicas que para proteger la posesión. Son exactamente las mismas. Bueno, más la acción reivindicatoria. Estas figuras para proteger la propiedad o la posesión son los interdictos, es la acción plenaria, la acción reivindicatoria, y también están dentro de la Constitución en el artículo 14 y en el artículo 16. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. Primeramente, los artículos 14 y 16 constitucionales, en los cuales se establece la protección a la propiedad. En el artículo 14, en el párrafo segundo, dice a la letra: nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y bien, aquí vemos que establece la protección a la propiedad en cuanto dice nadie podrá ser privado de sus propiedades o posesiones. Y el artículo 16, en su párrafo primero, dice a la letra: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. También vemos que aquí establece que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, que sería su propiedad, obviamente, o sus posesiones. Bien, pasamos a los interdictos. Los interdictos en materia procesal civil son juicios sumarios, y existen cuatro tipos de interdictos: interdicto de retener la posesión, interdicto de recuperar la posesión, interdicto de obra peligrosa e interdicto de obra nueva. El interdicto de retener la posesión está establecido en el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y establece que al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación, o contra el que, a sabiendas y directamente, se aproveche de ella, y contra el sucesor del despojante. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado afiance no volverá a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. Ok, vemos que en este interdicto de retener la posesión, el propietario del bien aún conserva la posesión de ese bien, pero promueve el interdicto de retener la posesión precisamente por perturbaciones, por inquietudes que él considere que puedan hacer que pierda la posesión de su bien. Este interdicto procede cuando el poseedor es perturbado con actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo de su bien. Para que haya perturbación, tienen que demostrar esta doble característica: que inquieten e intenten el despojo. Este interdicto tiene por objeto amparar, otorgar y conservar la posesión o tenencia de un bien, sea un bien mueble o inmueble. Bien, el interdicto de recuperar la posesión está establecido en el artículo
17 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y dice: el que es despojado de la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble debe ser ante todo restituido, y le compete la acción de recobrar contra el despojador, contra el que ha mandado el despojo, contra el que a sabiendas y directamente se aproveche del despojo, y contra el sucesor del despojante. Este interdicto tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de daños y perjuicios, obtener del demandado que afiance su abstención y a la vez conminarlo con multa y arresto para el caso de reincidencia, que como vemos igual está sancionado como el interdicto de retener la posesión en caso de reincidencia. Este interdicto de recuperar la posesión o de recobrar procede cuando los actos perturbadores o turbadores materializan el despojo de la posesión. Es decir, el interdicto, en este interdicto, el poseedor o tenedor de un bien inmueble o inmueble del cual ha sido total o parcialmente despojado requiere judicialmente que se le restituya la posesión o la tenencia del bien. ¿Qué es el despojo? El despojo puede presentarse con o sin el ejercicio de la violencia, o por medios clandestinos, por abuso de confianza o cualquier medio que tenga por objeto eyectar a un legítimo poseedor o tenedor de una cosa. Procedemos al interdicto de obra peligrosa, y este está fundamentado en el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y dice: al poseedor de predio o derecho real sobre él compete la acción para suspender la conclusión de una obra perjudicial a sus posesiones, su demolición o modificación en su caso, y la restitución de las cosas al estado anterior a la obra nueva. Compete también al vecino del lugar cuando la obra nueva se construye en bienes de uso común. Este interdicto de obra peligrosa, este interdicto de obra nueva procede cuando un bien está siendo construido, pero esa construcción le afecta al propietario de otro predio. Podría ser, hay dos casas conjuntas, dos casas separadas por una barda, y el propietario del predio, de uno de los predios, construye un edificio, pero ese edificio asoma un poco al otro predio. Entonces pudiera ser que cuando llueve, toda el agua que escurre del edificio nuevo construido o que se está construyendo caiga sobre el otro predio, y entonces el predio afectado, el dueño del predio afectado tiene derecho a promover este interdicto, el interdicto de obra nueva. Procedemos al interdicto de obra peligrosa. El interdicto de obra peligrosa está fundamentado en el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y dice: la acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la otra, caída de un árbol u otro objeto análogo, y su finalidad es de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado de los objetos referidos, obtener la demolición total o parcial de la obra o la destrucción del objeto peligroso. Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado
o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso. Bien, ¿en qué se diferencia el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra peligrosa? En que en el interdicto de obra nueva, esa obra está por construirse. Parecería que nuestra legislación confunde el interdicto de obra nueva perjudicial y el de obra peligrosa, pero son diferentes. Se trataría del interdicto de, bueno, debe quedar claramente establecido que se trata de dos acciones completamente autónomas. ¿Por qué? El interdicto de obra nueva es para obras que apenas están por construirse, y el interdicto de obra peligrosa compete a obras que ya están construidas, obras que ya están construidas o que ya están antes del perjuicio que puedan ocasionar, existen antes del perjuicio que puedan ocasionar. Por ejemplo, aquí lo menciona el Código Civil, un árbol. Si un árbol ya está viejo y por el viento puede caer a otra casa, pueden solicitar el dueño del predio afectado, en este caso en el que podría caer el árbol, que se tale ese árbol. También dice que lo pueden solicitar las personas que poseen servidumbre de paso. Pues obviamente también, por ejemplo, si un árbol ya está a punto de caerse y está en un lugar donde hay mucho tránsito, donde transita la gente, en este caso dice servidumbre de paso, pues la gente también puede solicitar ese interdicto de obra nueva, de obra peligrosa, para talar el árbol. Y bueno, esos son todos los interdictos para proteger la propiedad. Y por último queda la acción reivindicatoria. ¿Qué es la acción reivindicatoria? Es otra forma de protección a la propiedad, y esta acción reivindicatoria compete a quien no está en posesión de la cosa pero tiene la propiedad. Declara que el actor tiene el dominio sobre ella y sea entregada por el demandado con sus frutos y accesiones. La acción reivindicatoria es la acción mediante la cual el propietario que no posee materialmente su bien o cosa hace efectivo su derecho de persecución contra el poseedor material, pero no propietario de la cosa. Esto está fundamentado en el artículo 8 el artículo 7 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dice: pueden ser demandados en reivindicación, aunque no posean la cosa, el poseedor que para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejó de poseer, y el que está obligado a restituir la cosa o su estimación, si la sentencia fuere condenatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa puede ejercer a su vez la reivindicación. Y bueno, esas son todas las formas de protección a la propiedad. Como habíamos dicho, son las mismas formas de protección a la posesión más la acción reivindicatoria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.